Hola, hoy vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con el sistema de entrada-salida que utilizaremos en Arduino. Eh, Arduino está conectado a través de un puerto serie con el ordenador, entonces debemos de utilizar ese mecanismo de comunicación en serie para poder recibir datos desde la terminal del ordenador. Entonces, hay do- dos cosas que debemos de tener en cuenta. La primera es la configuración del propio SP32. Si trabajamos con un Arduino 1, pues no suele haber ningún problema. Contra más potente, pues más complicado suele ser el mecanismo de configuración. Y el SP32S3, que tiene un puerto USB que es capaz de actuar a la vez como SP Slave o como SP Master, debemos de configurarlo en modo Slave para poder enviar datos, y además debemos decirle que ese puerto USB es el que queremos utilizar en la fase de depuración del programa, porque ambos puertos USB están conectados a dos puertos series diferentes, y entonces si no es confuso cuál es el que queremos utilizar. Entonces, para eso, en la parte de herramientas, tenemos que configurar todas estas opciones de las que no hablamos en el anterior vídeo, ¿vale? Entonces, es muy importante que todas estén exactamente igual que en este caso. La parte de USB CBC onboard que esté enable, por defecto aparece como disable, la frecuencia de CPU a 240 MHz, Core Debug Level. ¿Qué significa esto? Si tenemos algún problema a nivel del propio sistema operativo en tiempo real del microcontrolador, pues suele ser interesante que los errores que da durante la ejecución sean un poco más con un poco más de información. Entonces, si tenemos algún problema raro, aquí podríamos intentar cambiar esto para ver si eso nos da alguna pista más de qué puede estar pasando con el microcontrolador, pero al nivel que vamos a trabajar esto no va a ocurrir nunca. El DFU on bot tiene que estar en disable, porque es esta parte que os digo donde el USB actúa en modo master. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de subir el código borremos toda la flash, no es necesario. Ya sabéis que hemos hablado alguna vez que en clase que esta CPU tiene dos núcleos, pues en qué núcleo queremos que corra nuestro código y en qué núcleo va a correr el resto del sistema operativo. El flash mode, esto depende de la memoria flash que tiene soldada. Esta memoria flash que va en soldada, las placas que os he recomendado comprar van en modo QIO. El tamaño de la flash es de 16 megabits. El JTAG adapter tiene que estar en el modo SP USB Bridge, ¿vale? Para que podamos depurar el código y ver por la terminal esto. ¿Dónde corre nuestro código de Arduino? En el código 1, ¿vale? El USB firmware, podemos poner una flash con pinchada nuestro puerto USB y que cargue el firmware desde allí. No queremos eso. Disable. ¿Qué esquema de partición? O sea, cuál es la forma en la que queremos dividir la flash. En nuestro caso, pues vamos a escoger una partición en la que vamos a tener 3 megabits de la flash para nuestros programas y luego casi 10 megabits para el sistema de ficheros. Y el sistema de ficheros puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo SPIFS o puede ser de tipo FAT32, que es el que utilizan las memorias flash. El SPIFS es más antiguo. Conforme fue surgiendo, avanzando esta tecnología de SP32, y el FATS es la solución más moderna, más compatible que se nos ofrece. Pues bueno, pues utilizaremos la memoria, el disco duro interno en formato FAS.
¿Qué tipo de memoria RAM tenemos? Pues tenemos una RAM de o viene de octal, 8 conexiones PSRAM. El UART mode, pues en UART 0. La velocidad de subida, esto no es la velocidad a la que nos vamos a comunicar, sino la velocidad a la que va a subir el ordenador el código a la memoria flash cuando lo programe. El USB mode tiene que estar en hardware y el modo Zigbee en disable. Zigbee es un protocolo de comunicación que funciona a 2,4 MHz. Esto ha aparecido en la última versión, no lo he probado nunca, ¿vale? Pero bueno, estas serían las opciones correctas para poder comunicarnos con el SP32. Esta configuración tenéis que tenerla muy presente porque según qué versión de sistema operativo tengáis, según cómo arranquéis el módulo de Arduino, cada vez se os borrará. Y si hay una de estas opciones cambiadas, de repente diréis, pues qué pasa que mi placa no soy capaz de comunicarme con ella. Le pongo un printf y no sale nada. Bueno, pues es que hay alguna de estas opciones cambiadas. No es problema del SP, es más problema del Arduino. Bueno, digamos que vamos a tener dos funciones. Serial printf, que es la que nos permite enviar datos al mundo exterior, y serial read, que es la que permite hacer las lecturas. Bien, como en este curso nos hemos puesto el reto de utilizar funciones no bloqueantes, hay funciones que leen caracteres del teclado, pues leen enteros, leen números reales, leen muchos valores diferentes. Pero serial read solo lee letras de una en una. Pero es la única función que es no bloqueante. Todas las demás son bloqueantes. Entonces es la única que se nos está permitido utilizar. Vale, bueno, ¿cuál es el objetivo de este programa? El objetivo de este programa es leer una lista de números y devolvernos la suma de todos esos números, ¿no? Entonces podemos cargar el programa dentro del microcontrolador, se compila y si no he roto nada, vale, ¿qué es? Vale, ya está, entonces, truco, en el monitor serie no estamos viendo nada, sin embargo, lo primero que hace mi código es imprimir un valor, no vemos nada. Comprobación inicial, serial begin, nos dice a qué velocidad voy a comunicarme con el microcontrolador. 115.200 baudios. Aquí verifico 115.200 baudios, es correcto. Este puede ser a veces el primer problema, que yo tenga aquí una velocidad diferente en un elemento y en otro. Vale, si cierro el monitor serie y lo vuelvo a abrir, fijaros, ahora sí que me sale la lista de mensajes. ¿Qué quiere decir esto? Que si no cierro el monitor serie y lo vuelvo a abrir, es como si no resetease inicialmente el microcontrolador y me pierdo algo de los mensajes que está sacando. Bueno, ¿cómo funcionaría este código? Pues yo pongo 2, 2, 2, separados por 2 puntos, me dice el resultado de la suma es 6. O sea que me va a leer una lista de números separadas por 2 puntos y entonces me va a mostrar la suma de esos números. Bueno, pues vamos a ir viendo un poco cómo funciona este código para intentar entenderlo, ¿vale? Entonces la primera parte pues es la del setup, que es la inicialización del sistema de comunicaciones por puerto serie, que solamente le digo la velocidad, y a partir de ese momento pues ya puedo empezar a introducir comandos. Bien, vamos ahora a disgregar cómo funciona el loop. La función que se va a encargar de la lectura de la cadena de texto que introducimos por teclado es myReadString. myReadString está definida
Aquí tenemos que definir siempre el prototipo de una función antes de utilizarlo. Es una función que devuelve un booleano true o false según ha conseguido leer la cadena de texto, y donde le pasamos un timeout. O sea, si la lectura no se ha completado en menos de un determinado tiempo, la función termina. Y luego, ¿dónde se lee la cadena de texto que hemos leído? Pues podríamos pasar esa cadena de texto como un parámetro, pero pues bueno, decidimos declararlo como una variable global. Una mejora de esta función sería pasar la cadena de texto como un parámetro, pero como todavía no hemos visto punteros, pues dejaremos eso para más adelante. Bien, no hemos visto punteros, pero vamos a utilizar una función que utiliza punteros. ¿Vale? Entonces, si myReadString tiene éxito, lee una cadena de texto y esa cadena de texto se queda almacenada en el buffer, entonces va a devolver true. Si falla, entonces devolverá false y no entraremos en esta parte del código. Bien, P es un puntero a un carácter, a una cadena de caracteres, porque es el valor que devuelve la función strtoc. Strtoc es una función, es un tokenizador, o sea, lo que no hace es dividir una cadena de texto en tokens separados por un determinado carácter. Pues pensar, por ejemplo, en los ficheros CSV de Excel. En realidad son ficheros de texto separados por puntos y comas. Pues bueno, pues esto nos permitiría hacer lo mismo. ¿Y esta strtoc de dónde viene? Pues viene de la librería estándar de C. La librería estándar de C, sí. Casi todas las funciones de la librería estándar de C están disponibles dentro del entorno de Arduino, porque Arduino utiliza el compilador de GCC, que es el mismo compilador que utiliza Linux. Lo que pasa que en vez de generar código binario para 8086, está generando código binario para SP32 o para Temega 328 si estamos utilizando el Arduino 1. Bien, ¿cómo puedo ver yo cómo funcionan las...? Ahora le he cerrado. No la he cerrado. Vale. ¿Cómo puedo ver yo cómo funcionan estos comandos de librería? Pues bueno, suelen estar casi todos ellos los que me permiten hacer manejo de caracteres en la librería string. Entonces por eso normalmente hay que hacer un include de string.h. En Arduino suele estar incluido casi todo, entonces no suele ser común. Hay dos versiones de strtoc. ¿Dónde vamos a leerlas? Pues en el manual de Linux, que es donde está todo. ¿Dónde tenemos el manual de Linux? En esta página web, linux.dai.net. ¿Vale? Aquí tenéis el manual de Linux online, de todo el manual de Linux de programador, cómo programar el núcleo por dentro. Entonces en linux.dai.net tenemos todo lo que necesitamos saber. Entonces, ¿qué tenemos siempre de cada función? ¿Cuál es el prototipo? O sea, qué tipo de dato devuelve, qué tipo de dato le pasamos, y luego cómo funciona. Entonces nos dice que trocea una cadena en una secuencia de tokens, y la primera llamada a strtoc se debe de especificar dentro de str, y en cada siguiente llamada debemos de pasarle en la parte de str null. ¿Vale? Esto es, digamos, una forma de que strtoc entienda que estamos trabajando con la cadena que ya le pasamos inicialmente. ¿Vale? Entonces, cada vez nos devolverá un puntero al siguiente trozo de la cadena. Bien, pues esto lo vemos aquí. Llamamos a strtoc pasándole primero el puntero a buffer y guardamos esto en P, que es un puntero a carácter, tipo de dato char, estrella P. ¿Qué valor devuelve strtoc? Pues strtoc, entonces hay que leer qué es lo que hace la función y qué valor devuelve. Entonces nos devuelve un puntero al siguiente token, o null si ya no hay más tokens.
Entonces, lo primero que tenemos que escribir es cuál es la condición de finalización. Entonces, si P es igual a null, no tenemos nada que hacer. Quiere decir que se nos ha introducido una cadena vacía. Pues entonces hemos terminado, ¿eh? Y si P es distinto de null, es que hay algo, ¿vale? J es, digamos que estos números que vamos a leer, los vamos a leer en un vector V que tiene como máximo pues 15 enteros. Entonces, si el número de enteros que hemos leído es inferior a 15, podemos seguir leyendo enteros. Si hemos superado ese valor, pues tenemos que abortar, porque aunque nos quedasen más caracteres de la cadena por leer, no cabrían dentro del vector y eso daría lugar pues a que el microcontrolador se restease, porque estamos accediendo a una zona de memoria prohibida. ¿Protección de memoria? Sí, protección de memoria, ¿vale? Eso es lo que tienen los microprocesadores de hoy en día. Entonces, ¿qué hacemos? El vector V, el índice J, que inicialmente es 0, pero se va incrementando en una unidad en cada bucle del while, lo hacemos igual a lo que nos devuelva la función atoy. Lo que nosotros estamos escribiendo por el teclado son letras. Aunque nosotros pongamos 2, 3, 4, son caracteres ASCII, es como si pusiéramos letras, ¿no? Entonces le tenemos que transformar esa combinación numérica en formato de texto a una combinación numérica en formato de número para que los podamos sumar. Entonces la función que hace eso es atoy. Atoy viene de ASCII to integer. Entonces le pasamos el puntero P. Si atoy consigue reconocer un número, nos devolverá el valor como un número entero. Si no consigue encontrar nada, nos devolverá 0, ¿vale? Y como decía la función, las siguientes llamadas a strtoc para convertir la siguiente subcadena tienen que ser pasando null en la parte de la cadena. La primera vez pasamos buffer, ahora pasamos null. Y el delimitador tiene que ser el mismo, 2 puntos, ¿vale? O sea, si nosotros en ReadString hemos hecho bien las operaciones, le hemos pasado nuestra secuencia de números dividida por el token de 2 puntos, después de este bucle while tendremos esos números guardados en el vector, ¿vale? Y ahora, ¿cómo sabemos que realmente hemos leído algún número o no? Pues bueno, si hemos leído J era inicialmente 0, si hemos leído algún número, J ahora será distinto de 0. Entonces, si J es mayor que 0, tendremos números que sumar, ¿eh? Vale, y entonces, ¿qué hacemos? Pues declaramos una nueva variable y mientras y sea menor que J está guardando el número total de números que hemos leído, lo que vamos haciendo es haciendo el resultado que inicialmente vale 0 a el resultado más el valor que tenga el vector. Y eso nos dará la suma, ¿vale? Independientemente de qué longitud tenga la cadena, de cuántos elementos, siempre que no nos pasemos ni de esta constante maxbuf que define el tamaño máximo de la cadena ni de el número máximo de elementos del vector, ¿vale? Bueno, pues esto sería lo que hace el loop. Bien, esto no es más que un ejemplo para poder probar a ver si esta función de leer texto desde el teclado funciona como nosotros queremos. Bueno, entonces, para utilizar esta función de lectura de carácter hay 3 restricciones. Primera, que haya caracteres en el buffer de teclado. ¿Cómo funcionan los teclados en los ordenadores? Yo escribo cualquier cosa en el teclado y cuando escribo en el teclado, conforme voy escribiendo en el teclado, va apareciendo aquí en la entrada del monitor serie. Pero no ocurre realmente nada hasta que yo no pulso la tecla Enter, ¿vale? O sea, la primera condición es que si yo no he pulsado la tecla Enter y no se ha transmitido nada al buffer de entrada del Arduino, no hacer nada, ¿vale? La segunda condición,
que aunque esté leyendo, que eso no se pueda bloquear nunca. O sea, si estoy leyendo durante un tiempo superior al timeout que yo he fijado, que se aborte la lectura. Y la tercera condición, no desbordar el buffer. Si voy a leer, si se me han puesto en la entrada más caracteres de los que yo podía leer, pues que se impida el desbordamiento del buffer. Bueno, vamos a ver cómo este código cumple las tres condiciones, ¿vale? Sin utilizar delays. Entonces, el prototipo de la función pues es este, ¿eh? Así que nosotros tendremos que devolver false o true según hemos tenido éxito en la lectura o no, para decir que sí, vale, hemos leído cumpliendo las tres condiciones que se han puesto o no. Lo que nos dice el manual de Arduino es que antes de leer ningún carácter en el teclado, tenemos que verificar si hay caracteres disponibles. Entonces, ¿eso cómo se hace? Utilizando la función seeAvailable. Entonces, si seeAvailable nos dice que hay más de 0 caracteres disponibles, podemos leer. Así que aquí está nuestra primera condición: no hacer nada si no hay caracteres disponibles. O sea, si seeAvailable es igual a 0, no vamos a entrar en el while, vamos a devolver falso. Pues entonces, nada, hemos probado, hemos llamado a la función, no había nada que hacer, no hace nada el sistema. Vuelve a estar allí dando vueltas eternamente en el loop hasta que reciba una entrada de teclado. Vale, entonces mi timeout va a estar controlado por esta variable, tlimit. Entonces inicializo tlimit a milis, que es el valor actual de milisegundos que han pasado desde que se reseteó el microcontrolador. Bien, la función que lee caracteres es serialread. Entonces yo buffer, ¿no?, es mi variable global que tiene los caracteres que yo he leído, y es un índice que yo inicializo a 0. Entonces buffer de 0 será igual a serialread, leo un carácter. ¿Cómo sé cuándo he acabado la lectura? Porque, como ya os he dicho, yo escribo algo en el teclado y hasta que no pulso la tecla enter no ocurre nada. Pero también el carácter ASCII de la tecla enter se envía al teclado. Entonces, ¿qué es lo que hago después de leer este carácter? ¿Este carácter es el de marca de fin de cadena? Puede ser dos, puede ser el new line o el carrier return. Pueden ser uno de los dos caracteres, depende de qué ordenador estemos usando. Los ordenadores basados en Windows usan new line, las máquinas basadas en Linux, como por ejemplo los Apple, utilizan el retorno. ¿Vale? Pues uno u otro me va a decir que he llegado al final del mensaje. Entonces, si he leído más de un carácter, pues entonces quiere decir que tengo algo que enviar. Así que pongo un 0 en el siguiente carácter, ¿vale? ¿Este 0 qué es? O sea, una cadena de texto en C es una serie de caracteres ASCII guardados en memoria terminados con 0, que es el null, que es el delimitador de esa cadena, marca el fin de la cadena. Y devuelvo cierto, ¿vale? Pues que no he leído ningún carácter, que el primer carácter que he leído ya es el retorno de carro, pues no hago nada, porque en la siguiente llamada a serealAvailable me va a decir que es 0 y voy a devolver falso, es una cadena vacía, no tengo nada. Vale, perfecto. Y ahora, si milis, que es el número de milisegundos actual, menos tlimit es superior al timeout, que yo he fijado, que yo he pasado aquí como parámetro, devuelvo falso. Tengo que salir. El timeout se ha cumplido. Yo le he dicho, leen 20 milisegundos. Se han pasado los 20 milisegundos. Pues termino. ¿Vale? ¿Eso qué podría evitar? Pues que yo aquí hubiese introducido en teclado una cadena gigantesca
que, bueno, aunque nosotros, o una cadena infinita, que aunque nosotros estemos introduciendo, o sea, cada carácter de estos le cuesta un tiempo leerse, ¿eh? Eh, Realmente son, si estamos trabajando, si estáis trabajando, por ejemplo, a 9600 baudios, digamos que sería 1 partido por 9600. Eso sería un bit. Para enviar un carácter tengo que enviar los 8 bits del byte más el bit de start y el bit de stop. Esto es un milisegundo. O sea, si yo mando 20 caracteres a 9600 baudios, eso va a costar 20 milisegundos. Es un tiempo grande, pensando en microcontroladores. Por eso yo trabajo con velocidades de 115-200, porque 20 milisegundos es un tiempo demasiado grande. Si nosotros ahora hacemos las cuentas con 115.200, nos salen 8 microsegundos, que por 10, ¿vale? Serán 86 microsegundos, ¿vale? O sea, yo tengo que, cuando yo introduzco 100 caracteres, 100 caracteres le cuestan 8 milisegundos. Entonces, fijaros, esto es mucho más difícil que nos salte el timeout que no que nos salte a 9600. Sería fácil que nos saltase un timeout si introducimos más de 20 caracteres. Pensar que las cosas no ocurren inmediatamente. Cada carácter se serializa a través del puerto serie, se va mandando por un solo cable y va saliendo bit a bit, a esta velocidad, ¿vale? Y si no hemos vencido el tiempo límite, pues lo que hago es incrementar i en una unidad para que si hay otro carácter disponible se introduzca en el, se lea con serial buffer, ¿vale? Entonces, ¿qué podría ocurrir? Que no diera tiempo de leer toda la cadena y entonces saltase el timeout, que solo hubiera llegado a la mitad de la cadena y entonces no encontraríamos el retorno de carro y la función terminaría porque ya no habría más caracteres disponibles, ¿vale? Podrían pasar una serie de cosas, pero digamos que cumple el requisito de que no es bloqueante, no se va a quedar parado el código en su ejecución. Bueno, pues esto es lo que os quería explicar hoy. Nos vemos en un siguiente vídeo.